médico para que cuando se enfrente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son los que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Buenas tardes a todos. Por favor, solicitamos silencio, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este evento, a esta conferencia que en el marco de la Semana de la Comunicación 2019 tenemos para ustedes. La conferencia titulada Comunicación Política, el caso de las elecciones 2018 en México y la llegada de la 4T. Para lo cual les permito presentar a continuación a nuestros ponentes, que son el doctor René Rivas Ontiveros, el doctor René Braco Porra, también el doctor Hugo Luis Sánchez Muriño, bien, y el doctor Rafael Ahumada Barajas. Y agradecemos la participación de nuestros profesores de la carrera en este evento magno y me voy a permitir hacer una lectura de las síntesis curriculares de nuestros tres ponentes. El doctor José René Rivas Ontiveros es licenciado en Derecho con maestría en Arquitectura, área de Urbanismo y doctorado en Ciencia Política por las Facultades de Derecho, Arquitectura y Ciencias Políticas de la UNAM, respectivamente. Es profesor titular C de tiempo completo, adscrito a la Licenciatura en Comunicación y Periodismo y al Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón, CIMA de la FES Aragón. Es autor, coautor y coordinador de 29 libros con temas referentes a los movimientos estudiantiles, el sindicalismo universitario, el movimiento urbano popular, los partidos y procesos electorales en México y la derecha e izquierda en México. Es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AFILA, y coordinador del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, CENAMEST. Asimismo, fue profesor visitante de la Universidad de Salamanca, España, en donde realizó una estancia de investigación que concluyó con la elaboración de un libro sobre el análisis comparativo del proceso de transición democrática entre España y México, 1928 al 2008, aún inédito. Desde 1988 ha fungido como editorialista de diversos diarios nacionales y regionales, entre los que destacan El Día, El Sol en la Política, suplemento del diario El Sol de México, El Sol de Durango, entre otros. Desde el año 2007 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT. Fuerte el aplauso para el doctor René Rivas. El doctor Hugo Sánchez Muriño es profesor e investigador de la UNAM, FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Periodismo, maestro en Ciencias de la Información y doctor en Ciencia Política, todo por la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. También pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMICIP, y de la Asociación Latinoamericana de los Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Es autor de diversos libros como Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles y de Choques de la UNAM, Globalización y Cibersociedad, Partidos Políticos y Sucesión Presidencial en México 2012, entre otras tantas publicaciones. Ha ejercido el periodismo por más de 25 años en el diario Excelsior y El Día, así como en diversos noticieros de radio y TV, con Javier Solórzano, Radio y TV UNAM, entre otros tantos. Además ha sido participante en diferentes entrevistas de medios de comunicación, particularmente en el último año relacionado con los grupos porristas y también en relación al fútbol y grupos porriles. Fuerte el aplauso para el doctor Luis Sánchez.
continuación, necesito presentar también al doctor Rafael Ahumada Barajas. Él es nacido en la Ciudad de México, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Aragón. Posee la maestría en Enseñanza Superior y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación. Ha desarrollado investigaciones diversas con líneas de comunicación, cultura y educación. Es profesor de carrera titular a definitivo tiempo completo en el área de preespecialización de televisión en la licenciatura en Comunicación y Periodismo, titular del Seminario de Taller de Televisión y profesor de la maestría en Pedagogía de la FES Aragón. Entre sus trabajos e investigaciones publicados figuran elementos teóricos, metodológicos y técnicos para elaborar programas educativos para televisión, UNAM en Aragón de 1990, el papel del Estado mexicano como emisor televisivo de la UNAM en Aragón en 1999, análisis de la imagen televisiva de la UNAM, también de la UNEP Aragón, de 1999, el guión de televisión y sus características en UNAM en Aragón de 2001, entre otros tantos. Cabe destacar que también el doctor Ahumada se ha especializado en metodología de las ciencias de la comunicación y agradecemos también la presencia del doctor Ahumada. Sin más preámbulos, le doy uso del micrófono al doctor René Rivas. Adelante, doctor. Bien, pues buenas tardes a todos. En principio les agradezco mucho la presencia, a mis alumnos, a mis compañeros maestros, a mis compañeros de otros grupos, de otras carreras que están aquí presentes, y sobre todo para mí es un honor estar con los viejos compañeros nuestros, el doctor Hugo Sánchez Gudiño y el doctor Rafael Ahumada Barajas, profesor titularse de tiempo completo en esta facultad. Bien, pues voy a hacer yo el marco de referencia sobre esta conferencia a la cual nos ha invitado el maestro Edgar Lara, jefe de carrera de la licenciatura en Comunicación y Periodismo durante la Semana de la Comunicación. Y para eso voy a permitirme leer lo que he preparado, toda vez que si nos apoderamos del micrófono nos perdemos si es que no trajera yo algo escrito. Mi escrito dice lo siguiente: el pasado 1 de julio del 18 tuvo lugar en México uno de los procesos electorales más importantes y trascendentales en la historia política electoral de este país. Al respecto, la razón que tengo para considerarlo es la siguiente: fue la primera vez en la historia nacional en que formalmente se reconoció el triunfo electoral de un candidato presidencial propuesto por una organización o partido político de izquierda y del que de antemano se sabía que impulsaría un modelo diferente al neoliberal, es decir, la cuarta transformación de este país. Sin embargo, este triunfo de la izquierda no ha sido un hecho casual ni por generación espontánea, sino resultado de un largo y sinuoso proceso que se inició hace ya varias décadas y que desde mi punto de vista parte desde 1968. Efectivamente, durante el 68 tuvo lugar en México la movilización social más importante e impactante del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, obviamente, la cual tuvo como objetivo fundamental el restablecimiento de las libertades democráticas sistemáticamente negadas
y violentadas por un régimen profundamente represor y autoritario. De esta manera, pues, el 68 mexicano se convirtió de facto en una especie de parteaguas de la vida pública nacional que dio pauta al surgimiento de una nueva cultura política. Esta nueva cultura política, que desde entonces se empezó a vivir en México, se dio fuera de los controles corporativos del gobierno y su partido, al tiempo que también se afanó en cercenar las modalidades de la vieja cultura política que autoritaria y manipuladoramente se impuso en el país y que siempre le apostó a la despolitización, al silencio, al conformismo y a la atomización de la sociedad mexicana. Sin embargo, la nueva cultura política sería radicalmente diferente y empezó a desarrollarse dentro de los múltiples parámetros discursivos de la izquierda mexicana, aunque diseminada en multitud de tendencias, entre las que destacaban la prosoviética, la nacionalista revolucionaria, la maoísta, la trotskista, etcétera, misma que se fue desarrollando en las organizaciones, en los movimientos sociales, en la guerrilla, en los partidos políticos, en la academia y en los medios de comunicación. Así, en lo referente a los movimientos sociales, hay que decir que desde los albores de los años 60, además de las tradicionales acciones estudiantiles que no cesaron pese a Tlatelolco y el 10 de junio, también hicieron su aparición las primeras movilizaciones obreras de un largo periodo de reflujo generado por la brutal represión con la que en las postrimerías de los años 50 se reprimió al movimiento ferrocarrilero. A partir de los años 70 surgió el sindicalismo independiente, que cuestionó severamente al chavismo sindical. Se trató de un referente cualitativa y cuantitativamente diferente al oficialista, cuya principal característica sería desarrollarse fuera de los cánones y controles corporativos del régimen priista. También sería a partir de entonces cuando los habitantes de los barrios y colonias populares de diversas ciudades del país construyeron el movimiento urbano popular, por lo que es lo mismo, una inédita forma de organización social cuya finalidad inicial sería sobre todo reivindicativa, esto es, lograr de las diferentes instancias del poder político la creación o mejora de los servicios urbanos más elementales que requiere una comunidad para subsistir. En otro contexto, después de las masacres del 2 de octubre y el 10 de junio, en un sector de la población se fortaleció la tesis que afirmaba que para lograr los cambios que el país requería, necesariamente debería de pasarse por la total destrucción del Estado burgués y capitalista. Fue así como un significativo número de jóvenes, influidos por las tendencias guerrilleras y fuquistas, que sobre todo a raíz del triunfo de la Revolución Cubana se propagaron en toda América Latina, consideraron que la vía pacífica y de masas ya se había agotado totalmente, y entonces optaron por las armas y la clandestinidad. De esta manera, durante la primera mitad de los años 70, aparecieron en México una gran cantidad de grupos guerrilleros urbanos y rurales, los que, sin embargo, fueron sistemáticamente aniquilados a través de una intensa ofensiva policíaco-militar conocida como la Guerra Sucia, que dejó un saldo aproximado de 1.500 guerrilleros y otra cifra nunca precisada. Los agrupamientos privilegiaron la vía de la democratización y la búsqueda del poder por medio de las organizaciones partidistas. En este nuevo contexto, el viejo Partido Comunista Mexicano,
que había sido fundado en el 19 y continuamente acusado la mayor parte de su vida, después del 68 se vio cualitativa y cuantitativamente fortalecido con la llegada de nuevos militantes. Asimismo, otras expresiones 68eras de tendencia leninista, trotskista, nacionalista revolucionaria, maoísta, espartaquista, etc., optaron por la fundación de nuevos referentes partidarios. En esta dirección surgieron, entre otros, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Acción Popular, MAP, etc. Empero, a 50 años del 68, todas estas tendencias fueron paulatinamente desapareciendo para fusionarse y conformar organizaciones políticas partidarias más amplias, como fueron la Coalición de Izquierda en el 79, el Partido Socialista Unificado de México en el 81, el Partido Mexicano Socialista en el 87, el Frente Democrático Nacional en el 88, el Partido de la Revolución Democrática en el 89 y el Movimiento de Regeneración Nacional en el 14. Como era natural, la nueva cultura política también penetró en los centros de educación superior, precisamente en uno de los ámbitos en donde el 68 se había gestado y operado la protesta. En ese sentido, pues, luego del 68, al regresar a las aulas, los estudiantes se encontraron con una universidad muy diferente a la que antes habían dejado. Era ya una universidad totalmente divorciada del Estado. En su seno ya no existían las viejas organizaciones corporativas como las sociedades de alumnos y las federaciones estudiantiles universitarias, tampoco las novatadas o las reinas de la belleza y la simpatía. Todo eso ya era parte de la historia que el 68 se llevó. Ahora había una comunidad universitaria muy politizada y dispuesta a cuestionarlo todo, a los maestros, a las autoridades, a los planes y programas de estudio, etc. En esta perspectiva surgieron movimientos universitarios reformistas que pugnaron por la implantación en sus respectivas escuelas del cogobierno y el autogobierno. Se reformaron los métodos de enseñanza-aprendizaje, se crearon nuevas carreras, se impulsaron significativamente descensos sociales, se institucionalizó el estudio del marxismo-leninismo desde el bachillerato hasta el posgrado y se creó el sistema de universidad abierta. El 68 en general y el 2 de octubre en lo particular desnudaron y deslegitimaron al régimen autoritario y represor que había existido en el país durante toda la etapa postrevolucionaria. Esto lo supo y entendió perfectamente el presidente Luis Echeverría Álvarez, quien al inicio de su mandato prometió que su gobierno sería de apertura democrática. Se trató de una limitada liberación del régimen que buscaba congraciarse con los grupos disidentes más politizados y explosivos, los que a su vez habían sido los más agraviados durante el 68 mexicano. Aunque la verdadera vocación del gobierno echeverrista no era la democratización, ya que ésta solo aparecía como un mero alegato con el que el nuevo gobierno buscaba legitimar
ideológica e institucionalmente al régimen seriamente erosionado de la crisis del 68. Con este discurso, el régimen quería ponerse al día para preservarlo preservable. La idea de cambiar para permanecer algunos acompañó como actitud y conciencia de algunos de los mayores descubrimientos de la política gubernamental. Una vez más, se ponía en práctica la reiterada política del gatopartismo, que tan buenos resultados le habían generado siempre al régimen priista. Pero independientemente de lo demagógico y limitado de la célebre apertura democrática cheverista, se impulsaron una serie de medidas que le dieron cierto consenso al respecto. Destacan, entre otras, el estrecho acercamiento que el gobierno tuvo con los intelectuales, el decidido impulso que se le otorgó a la industria cinematográfica y el amplio apoyo que dio a la educación media y superior, creándose nuevas escuelas y universidades en el país, en donde a su vez se instrumentaron novedosos modelos de enseñanza-aprendizaje que tendrían como finalidad dotar al alumno de una visión crítica y objetiva de su realidad. En el mismo tenor, la UNAM recibió un apoyo financiero impresionante, situación que le permitió crecer infraestructural y poblacionalmente hablando. Así, de alrededor de 100,000 alumnos que ésta tenía inscritos en el 70, 5 años después ascendió a cerca de 300,000. Igualmente, en menos de un año, el nuevo régimen puso en libertad a los presos políticos del 68, toleró y se mostró menos represivo con las acciones realizadas por los actores del sindicalismo independiente, del MUC y de los nuevos y viejos partidos políticos de la izquierda, auspiciados por las distintas corrientes. Pese a estas muestras supuestas de apertura democrática, durante todo ese periodo el régimen se negó rotundamente a renunciar a su naturaleza autoritaria y represiva que históricamente había mantenido. En esta línea, además de la hazaña y total intolerancia con que trató a los diferentes grupos guerrilleros que habían estado apareciendo en el país, el 10 de junio del 71 volvió a realizar otra masacre en la Ciudad de México, aunque ahora utilizando a un grupo paramilitar denominado Los Halcones, auspiciado por el propio gobierno para enfrentar a las protestas sociales. Estos y otros acontecimientos sociopolíticos, demasiado lejos de recomponer la situación, coadyuvaron a evidenciar la profundidad de la crisis política y el fracaso de la apertura democrática como elemento legitimador del régimen obsesionado en curar las heridas dejadas por el uso de los fusiles en Tlatelolco. Fue la búsqueda de esta legitimación cuando en el año 77 la administración del presidente José López Portillo, a través de Jesús Reyes Heroles, su secretario de Gobernación, dio a conocer un proyecto de reforma política, el cual a su vez en gran medida se había inspirado en el proceso de transición democrática que en esos momentos se vivía en la España posfranquista. En esta forma, luego de un inédito proceso de auscultación en el que participaron todas las fuerzas políticas nacionales, incluida la izquierda, antes totalmente satanizada y marginada por el régimen, el Congreso de la Unión realizó diversas reformas constitucionales y dando pie a la creación de una nueva normatividad electoral que se tituló Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales del LOPE. Pero aunque estaba inspirada en el proceso transicional español, la reforma política mexicana tenía objetivos sustancialmente diferentes a dicho proceso. Así, mientras que en España se pretendía desmantelar totalmente el régimen franquista,
en México se buscaba relegitimar al viejo régimen priista. Por eso mismo, muy lejos de constituir una reforma política integral, los cambios se circunscribían a una mera reforma electoral, dejando prácticamente intacta toda la estructura política corporativa del viejo régimen priista, tales como el presidencialismo omnímodo, el partido de Estado y el control de los procesos electorales. Por todo esto, si nos atenemos a la estricta aplicación de los distintos modelos teóricos que se han formulado sobre la transición democrática, esto es, desde los de Juan Lins hasta el de Roberto Cottarello, la reforma electoral mexicana, que para algunos constituyó un verdadero proceso de transición política a la democracia, esto no fue más que una mera fase de transicional. Pero independientemente de lo precario de esta, dicha reforma sirvió de base para iniciar en México un paulatino proceso de democratización que poco a poco coadyuvó al debilitamiento de la hegemonía político-electoral del otrora invencible partido de Estado, al tiempo que también se fue generando un ascendente fortalecimiento de los agrupamientos políticos partidarios opositores. Así, en unos comicios de cargo completo que solo servían de mero trámite para la legitimación del régimen priista, paulatinamente se fue pasando a procesos electorales más competitivos que sistemáticamente fueron poniendo en aprietos al otrora hegemónico partido de Estado, al que a su vez fue perdiendo distintos espacios de poder en el Parlamento, en las legislaturas locales, en los municipios y en los estados. El paulatino proceso de transición electoral alcanzó su punto de inflexión en el 88, esto es, 20 años después de la explosión del 68 y a una década de haberse aprobado y puesto en práctica aquella reforma política. Por otro lado, la crisis económica que desde mediados de los 70 empezó a agudizarse, se profundizó en los años 80 tras la caída de los precios del petróleo y la instrumentación en México de un nuevo modelo económico, esto es, el neoliberalismo, acrecentándose el descontento en la sociedad civil mexicana, quien encontró en el régimen priista y su partido a los supuestos responsables inmediatos de todos los males que ésta estaba padeciendo. Ese descontento se manifestó en el 88 en las urnas, cuando una considerable franja de la sociedad civil mexicana salió masivamente a sufragar en contra del viejo régimen priista, otorgándole su voto a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial de un amplio frente electoral en el que concluyeron una gama de organizaciones sociales y políticas de centro-izquierda y del que poco más tarde emergió el Partido de la Revolución Democrática. Empero, tras una serie de argucias llevadas a cabo al momento de contar los votos en el centro de cómputo y que en el ámbito popular mexicano se le conoció como la caída del sistema, finalmente se volvió a imponer al candidato oficialista, dejando entre otras una considerable franja en la población la convicción de que se había cometido un fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Pese a todo ello, el 88 sería para el sistema electoral mexicano lo que el 68 fue para todo el sistema político mexicano en general, la insurrección electoral de la sociedad mexicana en contra del régimen priista expresado a través de las urnas. Igualmente, el 88 sería muy importante no solo porque se empezó a perfilar y consolidar el actual sistema de partidos en México con una significativa presencia de la izquierda, sino también fue a partir de este momento cuando el régimen se vio
todavía más obligado a ampliar las reglas e independizar los órganos electorales hasta entonces controlados por él. Por lo demás, fueron medidas de legitimación del régimen tendientes a amortiguar la profunda crisis política existentes en el país a raíz del cuestionado proceso electoral del 88 y de otros acontecimientos políticos y económicos que tuvieron lugar en el 94, como fueron la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, y sobre todo la crisis económica que se suscitó a raíz del denominado error de diciembre. La hora de la alternancia. Con reglas e instituciones electorales relativamente más transparentes de las que habían existido antes, así como en medio de un serio deterioro y desgaste político del viejo régimen priista, y sin necesidad de hacer uso de las armas, 12 años después del 88 se pudo lograr la alternancia presidencial, luego de que Vicente Fox Quesada, candidato del derechista Partido Acción Nacional, ganara holgadamente los comicios y expulsara al PRI del Palacio Nacional tras haberlo ocupado ininterrumpidamente por cerca de 72 años. Pero no obstante, lo significativo del hecho y de que las amplias expectativas de la alternancia generó, el primer gobierno federal panista no desembocó en un nuevo marco legal, sino en la permanencia de casi todo lo anterior, desde las personas hasta las instituciones y sobre todo los patrones culturales. Por eso el régimen foxista resultó una total decepción. De esta forma, de la euforia del cambio, se regresó a la continuidad, o lo que es lo mismo, de la euforia a la crispación y la incertidumbre, puesto que la prometida y esperada transición política que el país deseaba y esperaba, con Fox quedó reducida a un simple espejismo democrático. 6 años después de la primera alternancia, en el 2006, el PAN ratificó su estancia en el poder tras una contienda electoral muy cerrada y cuestionada que fue operada desde la Presidencia de la República. En efecto, desde esa instancia se instrumentaron las viejas prácticas electorales que ya se pensaban superadas con la alternancia, como fueron los casos del despilfarro y el clientelismo político a fin de favorecer a toda costa la candidatura del panista. Igualmente, los poderes fácticos del país y más particularmente los empresariales aglutinados en el poderoso Consejo Coordinador Empresarial llevaron a cabo una atroz y cínica campaña ultraderechista de carácter prácticamente fascista, utilizando ilegalmente los medios electrónicos para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, en ese momento candidato de una izquierda coyunturalmente fortalecida, a quien acusaron de ser un peligro para México. Por eso, la del 2006 fue una contienda sembrada de odio, de polarización y división entre los mexicanos. Se trató de un proceso que dejó muchas dudas, máxime que todas las instancias electorales representadas por el Instituto Federal Electoral, IFE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se negaron rotundamente a contar el 100% de las casillas electorales como lo demandaba la izquierda. Esta situación fue una razón más, aparte de la ya citada intervención presidencial y del Consejo Coordinador Empresarial en el proceso electoral, para que entre una considerable franja de mexicanos ya no solamente dudara, sino que tuviese la convicción de que, como en el 88,
otra vez en el 2006 se había operado un nuevo fraude en contra de la izquierda y que por lo mismo el reconocido triunfo electoral de Felipe Calderón Hinojosa carecía de toda legalidad como legitimidad. Durante los comicios federales del 2012, en los que Enrique Peña Nieto fue electo presidente de la República, de nueva cuenta, y como si ya fuese la constante en el sistema electoral mexicano, volvieron a cometerse una serie de anomalías tan graves como las habidas en la contienda presidencial del 2006, que pusieron en entredicho la legalidad y legitimidad de estas elecciones. En esta contienda, el candidato presidencial priista no solo rebasó exorbitantemente los topes de campaña legalmente establecidos para los contendientes, sino que igualmente hizo uso por demás inequitativo de los medios de comunicación y más específicamente de Televisa, con la que tuvo una estrecha alianza, al tiempo que también utilizó manipuladoramente una serie de encuestas falsas para inducir el voto a su favor. De esta manera, demasiado distante de haberla conquistado limpiamente, lo que realmente pasó fue que el candidato priista compró el cargo de presidente de la República. Pese a todo ello, y de que los partidos de las izquierdas lo denunciaron en tiempo y forma, los órganos electorales hicieron caso omiso de las anomalías y declararon formalmente triunfante al exgobernador mexiquense. Por último, hay que decir que independientemente de lo dicho y oficialmente determinado por los órganos electorales, lo acontecido en las contiendas presidenciales de 2006 y 2012 constituyeron un vuelco de 180 grados, una vuelta en U con respecto a los procesos electorales del año 2000 y a todo lo que ya se había avanzado en el terreno democrático. Para finalizar, la nueva cultura política y los medios de comunicación masiva. El 68 mexicano también tuvo un impacto en los medios de comunicación masiva y más particularmente en los de carácter impreso. Así, simultáneamente a la proliferación de la prensa marginal, que durante mucho tiempo fue el único medio de expresión de las múltiples organizaciones políticas y sociales de la izquierda que aparecieron después de las protestas, también las grandes publicaciones comerciales, luego de haber estado completamente supeditadas o censuradas por el régimen y por lo mismo cerradas a toda expresión crítica opositora. Así, no tanto por convicción, sino por una necesidad de sobrevivencia, los medios impresos comenzaron a abrir sus páginas a distintas expresiones disidentes, tanto de izquierda como de derecha. De igual forma, desde mediados de los años 70 surgieron nuevas tribunas periodísticas de amplia circulación nacional, identificadas con la nueva cultura política 68era, que poco a poco irían desplazando a los impresos marginales, convirtiéndose de hecho en los principales voceros de cuanta protesta social ha habido en las últimas 5 décadas en México. En otras palabras, la comunicación política en el México del post-68 comenzó a cambiar, más objetiva y más transparente. Por el contrario, el cambio experimentado por la prensa escrita, en lo correspondiente a los medios electrónicos, dicha transición ha sido mucho más lenta, por no decir que a cuentagotas. En conclusión, lo que sucedió el año pasado, el 1 de julio es la síntesis de un gran movimiento reformista, democrático, que surgió en el año 68.
de otra forma no se pudiera entender. Y por esa razón, la cuarta transformación, después de la independencia, después de la reforma y después de la Revolución Mexicana, es una esperanza que tenemos todos en que así sea. Gracias por habernos escuchado. Vamos a poner los videos. Sí. Hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la república. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros existe el partido de los fifís, existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. Entonces, no están de acuerdo con nosotros, con nuestros adversarios. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador, de que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real, no es una invención y es parte de la democracia el que podamos ejercer todos nuestros derechos a manifestarnos con libertad y con respeto. Eso es lo que te puedo contestar. O sea, no me voy a quedar callado ante la hipocresía del conservadurismo, porque los conservadores, los fifí, tienen como doctrina, y podría decir su única doctrina, es la hipocresía. Entonces, ya basta de simulación, fuera máscaras. Existe un partido conservador, están molestos con nosotros,
querían seguir manteniendo este régimen de injusticias, de corrupción, de privilegios. Querían que continuara el saqueo en el país y la gente dijo basta, Buenas tardes. Hicimos esta pausa más o menos para contextualizar lo que el maestro René Rivas ahorita nos presentó, y bueno, pues a mí me tocaría hacer esta reflexión de AMLO, que efectivamente es el presidente egresado de aquí de la UNAM de los últimos 25 años, porque el último fue Salinas, y después, bueno, Cedillo de Politécnico, y después ya vinieron presidentes de la Ibero, del ITAM, etcétera, y bueno, estos presidentes fifís, digamos, en esta metáfora. Después de 25 años, pues regresar en presidente de la UNAM, de una facultad que es hermana de aquí de Aragón, de la que allí colaboramos muchos de nosotros, seguramente muchos de ustedes, que también imparte esta carrera de comunicación y periodismo. Y si bien es cierto, pues AMLO pues era un niño en el 68, probablemente un niño en el 68, pero años después o décadas después, cuando ya se empieza a dar esta apertura que muy bien narró el maestro René, va a iniciar su carrera política en Tabasco, justamente con los indígenas chontales, y precisamente los indígenas chontales de Tabasco van a ser pues el primer grupo vulnerable, digamos que miserable, que encuentra no un salvador, pero no al Mesías tropical como se llamó Enrique Krause, pero sí va a encontrar a un líder muy importante que va a ser uno de los voceros de esta problemática de estos grupos vulnerables, y quizá de allí parte toda la filosofía de AMLO años después sobre su primera campaña de primero los pobres. Pero bueno, vamos a empezar pues aquí conversando en esta plática que hoy tenemos. Y bueno, pues primeramente partimos de este par de ideas, ¿no? Que planteé que no estamos ante un cambio de gobierno, sino estamos en la cuarta transformación, y bueno, pues que jamás claudicará. Y esta frase que, bueno, antes muerto que traidor, que finalmente es un discurso muy radical para una comunidad acostumbrada a un presidencialismo diferente, pero también para los sectores conservadores pues es una provocación, es un discurso muy provocador. Podríamos decir que AMLO, el fenómeno AMLO, pues partimos de que después de ganar la jefatura de gobierno en el año, pues en el 2004, emerge como el líder de la izquierda nacionalista más importante en México, y bueno, pues prácticamente su avance como líder social es muy importante, que llega a superar a su propio maestro, que es a Cuauhtémoc Cárdenas. En 2006, como ya se indicó, sufre su primera gran derrota. En 2012 sufre su segunda derrota, pero consolida un movimiento muy importante. Y en 2018, el año pasado, pues en esta ascendencia ya prácticamente imparable de su liderazgo, pues se presentan nuevos escenarios que no había tenido en el 2006 ni en el 2012, como es el caso de su vínculo con algunos de los grupos que antes fueron los encargados de ponerle la etiqueta de ser un peligro para México. En el 2018 pues ya aparece Carlos Slim, ya aparece Salinas Pliego, y pues obviamente ya aparece Azcárraga. Es decir,
hay nuevos aliados, hay nuevos vínculos, hay nuevos intereses, hay pues nuevos actores políticos que le van a dar una fuerza que probablemente él tenía, pero que le faltó en las dos elecciones anteriores. AMLO logra, si bien es cierto, él es fundador del PRD y logra incluso obtener el liderazgo del PRD y ser el principal representante del cardenismo, finalmente decide abandonar las filas de este partido y construir su propio movimiento, que es precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que logra en 4 años lo que parecía imposible, ¿no? El año pasado y el antepasado, o sea, los 2 últimos años previos a la elección del 18, para amplias capas populares, López Obrador tenía que ser presidente de México, es decir, la voz popular coincidía casi con todas las encuestas desde hace pues un par de años. El camino estaba pavimentado para que llegara a Los Pinos. Los dos rivales que contendieron con él, tanto Anaya como Mitt, pues parecían muy distantes, ¿no? Al menos desde 2 años atrás. Y bueno, este publicista español muy famoso, Antonio Solá, que fue el que pues creó esta famosa frase para Calderón de que era un peligro para México, pues dijo todo lo contrario, hizo su propio pronóstico el año pasado, casi al iniciar el año, y pues él mismo dijo que ya no era un peligro para México y que el único que lo podía detener para llegar a la presidencia era él mismo. El triunfo electoral de este 1 de julio del 2018 revitalizó a su partido político, a Morena, y bueno, logró lo que parecía imposible, convertirse en el partido más importante de hoy día del sistema político mexicano. Ganó el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la de Senadores, y también logró una amplia representación a nivel nacional. El gran reto de AMLO y de Morena pues será no repetir pues todo el esquema y modelo que le heredaron precisamente tanto el priismo como pues un núcleo duro del panismo. 30 millones de votos pues van a ser prácticamente pues el apoyo ya empírico que le da la fuerza que hoy tiene Andrés Manuel. En 2014 lo entrevistan en La Jornada y le preguntaban, es decir, hace 4 años, le preguntaban que cuál era su pronóstico y él decía que su objetivo era precisamente ganar 30 millones de votos, es decir, casi duplicar lo que había ganado en la elección anterior. Y bueno, pues sí le atinó, nada más que obtuvo 46,000 votos más, es decir, 30 millones 46,000 votos. Es decir, su pronóstico de 4 años atrás se cumplió y pues es una de las votaciones más altas, ¿no?, conseguidas por un candidato presidencial en la historia contemporánea de México. Bueno, ¿cuál es la visión de izquierda de AMLO? Bueno, pues él piensa que la izquierda se preocupa demasiado por lo gremial, o sea, por la parte sindicalista, y para AMLO lo más importante es la transformación, o sea, el cambio. Ahí le preguntan sobre los dirigentes de izquierda, sobre los dirigentes del propio PRD, y él dice que estos dirigentes no es gente con principios, no es gente con ideales, y que sobre todo la izquierda, ser de izquierda es ser honesto y estar a favor de las causas nobles. Obviamente en 2018 se etiquetó este fenómeno como el tsunami de López Obrador y de Morena como un fenómeno que vino a romper todo el esquema de los partidos políticos que existían hasta este momento, ya que todo el tablero político nacional se movió desde el poder legislativo hasta las gubernaturas en disputa, obviamente la gubernatura de la Ciudad de México, congresos estatales, municipales, etc. Ese día escribió en su cuenta de Twitter que hoy celebramos 4 años del registro de Morena como partido político y sostengo que es un fenómeno mundial, quizás
no se equivocaba porque pues tanto a nivel latinoamericano como europeo se ha dado este tipo de cambios políticos tan importantes de los grupos ciudadanos, ¿no? En busca de modelos alternativos más equitativos, sobre todo para los sectores más pobres y más vulnerables. Estas elecciones del año pasado rompen con todos los partidos políticos tradicionales, PRI, PAN y PRD, quiebran sus identidades, sus propios perfiles, y en el caso sobre todo del PAN y del PRD, bueno, de los tres partidos quedan como desfondados, como desinflados, muchos de sus militantes salen de ellos y sus votaciones son minoritarias. Emerge un nuevo partido político que es muy fuerte, con un líder muy fuerte y con una base social muy fuerte, que es precisamente pues López Obrador. En 4 años Morena consiguió 2 millones de votos, y bueno, con un nombre pensamos que con una connotación guadalupana, Morena, y además el 12 de diciembre AMLO fue cuando se registró, no fue en la villa, pero fue el 12 de diciembre, Morena es el principal partido político que se funda justamente cuando todos los partidos que acabamos de citar se reunían con Peña Nieto y firmaban el Pacto por México. Cuando ellos firmaban el Pacto por México, López Obrador creaba con sus más importantes seguidores su partido político, que paradójicamente 5 años después pues ganaría la elección y reventaría el Pacto por México, y todos los firmantes del Pacto por México pues quedarían prácticamente como cadáveres políticos. Para López Obrador, Morena es un partido donde no debe de caber el nepotismo, el amiguismo ni el clientelismo, y Morena se define como una organización amplia, plural, incluyente y de izquierda, y AMLO dice que es un espacio abierto para quienes busquen ser felices, dedicando su existencia a buscar el bienestar y la felicidad de otros. Aquí el dato relevante es que en 2 años consiguió 4 millones de votos, que 2 millones de votos que marcan la diferencia. ¿Qué consideraciones finales podríamos hacer? Bueno, en los primeros 100 días de gobierno de Morena y de AMLO, pues y su partido han enfrentado críticas y aplausos. Quizás la campaña más importante ha sido el combate al huachicol, la cancelación del aeropuerto, y con ambas decisiones aumentó su popularidad casi el 90%, casi el 100%, y el hecho más notable de esta fuerza lo consiguió con la aprobación de la Guardia Nacional. Su estrategia de comunicación política ha sido muy exitosa porque le ha permitido una mayor cercanía con la ciudadanía, una mayor cercanía con los periodistas y una mayor cercanía con los problemas cotidianos de la vida cotidiana del ciudadano. Su plan de austeridad y su combate a la corrupción le han generado también una importante credibilidad y apoyo, y bueno, la ciudadanía que votó por él aplicó un voto de castigo pues brutal al PRI, al PAN y al PRD, dando pues luz verde a este nuevo partido. La popularidad allí la medíamos hasta el 86%, pero está sobre el 90%, no ha bajado, y cada día, mientras mayores anuncios hay, mayores confrontaciones con los distintos grupos de poder hay, mayor es su popularidad. Su partido Morena y el propio López Obrador han asumido que no es propiamente un partido político, sino es un movimiento social. Por lo tanto, él todos los días da sus conferencias mañaneras y todos los días hace recorridos y tiene contacto directo con sus comunidades, es decir, hay un movimiento social que es un soporte diario, ¿no? Hay una retroalimentación cotidiana, cosa que pues prácticamente en los últimos 25 años no ningún presidente ha hecho o así, excepto quizá Fox, pero con sus propias particularidades.
Prácticamente todas las encuestas que dan 86-90% de aprobación y de popularidad se concentran en la imagen positiva de AMLO, en su activismo gubernamental y en su protagonismo mediático y en una narrativa exitosa, sobre todo sobre el combate al huachicol, y el tema de la corrupción es el tema que mayor rentabilidad le ha dado. Lo que más se ha celebrado por la opinión pública, por la gente, es que le haya quitado la pensión a los presidentes, que le haya bajado el sueldo a todos los funcionarios, a la burocracia, a la alta burocracia, que haya desaparecido el Estado Mayor Presidencial, que viajen en aviones comerciales y sobre todo que haya abierto la residencia oficial de Los Pinos para convertirla en un museo o en un centro de recreación cultural. La guerra sucia en esta ocasión fracasó, a diferencia de lo que ocurrió con Felipe Calderón y lo que ocurrió también con Peña Nieto. Quizá lo más destacado de esta guerra sucia, pues esta famosa Operación Berlín, en la que participó pues el personaje más famoso, que es Enrique Krause, el que bueno lo bautizó ya en los lejanos años 2006 como el Mesías tropical, ¿no? Y el mismo Enrique Krause dice que lo bautizó como el Mesías tropical porque tuvo una entrevista a AMLO en esos años y bueno, pues lo veía como un personaje que quería ser el Mesías de los grupos indígenas y de los grupos más vulnerables en aquella época. Sin embargo, bueno, pues ahora el propio Krause encabezó este grupo que Tatiana Cloutier en su libro Juntos Hicimos Historia describe muy bien, y que bueno, es un grupo de empresarios, un grupo de hombres de negocios, un grupo de empresarios de los medios, y bueno, el candidato Anaya, y bueno, el propio Enrique Krause y otros intelectuales, que su objetivo era pues debilitar o de plano manchar la campaña de AMLO. Obviamente fracasó, y bueno, todo el paquete de campañas negativas. En este contexto, ya el grupo parlamentario de Morena ha anunciado que dentro del programa de austeridad habrá una iniciativa para quitarle el financiamiento a los partidos políticos, considerando que ese es un reclamo ciudadano. Los partidos políticos se han convertido en los grandes negocios de grupos políticos ajenos a la comunidad, y una de las iniciativas que está en puerta y que seguramente ganará el apoyo popular será quitarles casi el 50% del dinero público que se le da a los partidos. Finalmente, bueno, decimos que todos los análisis críticos sobre AMLO han chocado con una coraza que lo fortalece todos los días. No ha habido una acción ni una decisión que lo haya afectado en su consenso para gobernar, y frente a su poderosa narrativa de todos los días en las mañaneras, no hay hasta el momento algo que se le anteponga o le haga un contrapeso. En el balance de los avances y los primeros logros, pero también de los obstáculos y de la lentitud con el arranque de la cuarta transformación, López, Obrador y Morena sostienen que todo va bien, que van bateando arriba de los 300, y así se inician los nuevos 100 días, ¿no? Hizo paso triunfal por esta aduana que será el próximo 1 de junio, que bueno, ya nos ratifica que será la primera, todo apunta que será la primera ratificación política de su gobierno. Finalmente sería todo, compañeros, muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradezco su capacidad de resistencia, el que sigan aquí y que, bueno, es hora que no me sienta yo tan solo. Porque bueno, siempre los que tomamos la palabra al final ya agarramos medio cansado al público. Y eso no sé si sea bueno o sea mal, pero bueno, también quiero agradecer la oportunidad que me dio la jefatura de carrera
a través del compañero Edgar Lara, Leonardo Velasco, de poder estar aquí con ustedes y compartir esta mesa también con mis entrañables amigos y compañeros, el doctor René Rivas y el doctor Hugo Sánchez, igualmente, y con la presencia de ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes también es una serie de reflexiones para tratar de ir entendiendo qué es lo que pasó el 1 de julio del 2018. Es algo que todavía no terminamos de decantar. Estamos intentando escudriñar qué sucede, qué pasa, porque efectivamente es un parteaguas, es un punto de quiebre en lo que en la vida política, social, económica habíamos venido viviendo. Y yo me quiero concentrar en cuál ha sido la relación de los medios de comunicación y los procesos electorales, para tratar de abonar un poquito con algunas ideas, algunos conceptos que nos ayuden a tratar de ir entendiendo lo que está pasando. Ustedes saben que en el ámbito de lo social siempre la realidad va por delante de los que nos dedicamos a tratar de entenderla, de analizarla, de comprenderla. Estamos apenas conociendo algo, estamos terminando de explicarnos algo cuando la realidad ya se transformó, ya cambió. Entonces siempre vamos un poquito a la saga. Bien, entonces en ese sentido, para hablar de la importancia de los medios de comunicación en la consolidación democrática en las sociedades complejas, es necesario reconocer que la posibilidad de dar forma a la democracia es la representación por medio de procesos de elección. Y dentro del proceso de elección, la información disponible ocupa un papel fundamental, pues a partir de ella, los ciudadanos eligen a sus representantes. De ahí que los medios de comunicación sean un factor de poder en la definición de los resultados electorales. Por lo menos así se entendía. Es decir, al ser los medios de comunicación la vía para que los partidos políticos difundan sus plataformas electorales y se relacionen con los ciudadanos, por parte de las... los medios de comunicación son la vía para que los partidos políticos difundan sus plataformas electorales y se relacionen con los ciudadanos, o sea, los votantes. Por parte de las élites políticas surge la necesidad de apoyarse en los medios de comunicación para ganar votos, al hacer llegar su oferta y propuesta de gobierno para alcanzar el bienestar social. Es así como que la ecuación en la que venían funcionando los medios de comunicación y los procesos electorales. Bajo esta lógica, en México se ha volcado la lucha electoral a los medios de comunicación y se ha generado una dependencia recíproca entre los partidos políticos y los medios de comunicación. Los políticos necesitan a los medios de comunicación y los medios de comunicación a los políticos, porque a través de los políticos y sus partidos es como obtienen una fuente de información y también una fuente de financiación. Este modelo supondría que los políticos formulan su política estrictamente como medios para obtener votos. Es decir, el gobierno es una suerte de empresario que vende políticas a cambio de votos, y la posibilidad de que aumente el bienestar social depende de la influencia de la oposición sobre el gobierno. Por su parte, los ciudadanos de este modelo son racionales. Ven en los procesos electorales un medio para seleccionar al gobierno que más los beneficie, lo que supone que cada ciudadano estima la utilidad que obtendría de las acciones que espera realice cada partido si estuviera en el poder. Lo que en la realidad sucede es que en este modelo basado en una teoría económica, la información que difunden los medios va a ser parcial, limitada y sesgada. Esto es, que los medios
no son suficientemente capaces de dar a conocer y difundir ni siquiera los proyectos de cada partido, sino frases con las que intentan impactar al electorado. Se han pasado de la lucha de clases a la lucha de frases. Ya lo decía el colega Hugo Bonillo, es un peligro para México, ¿no? Bien, esto se basa en el supuesto de que el conocimiento es imperfecto, lo que significa que los partidos políticos no saben lo que exactamente desean los ciudadanos, que los ciudadanos no siempre saben lo que el gobierno o su oposición ha hecho, y que la información necesaria para superar la ignorancia de los partidos y de los ciudadanos es costosa. Revertir esa situación cuesta mucho dinero. Ahora bien, en esta relación, medios de comunicación, partidos políticos y procesos electorales, los medios de comunicación se han convertido en actores políticos. Esto es porque en un gobierno democrático, las instituciones y las reglas que organizan tanto al sistema político como a la sociedad son indispensables. Pero los medios de comunicación han quedado fuera de las instituciones y les han otorgado tal influencia que no solo complementan, sino que a veces sustituyen a las instituciones políticas. Los medios electrónicos dejaron de ser instrumentos para convertirse en actores de los procesos políticos con agendas e intereses propios. Como actores políticos, los medios de comunicación juegan un doble papel. Por un lado, son constructores, voceros de los discursos de las instituciones políticas y a partir de las cuales los electores pueden configurar un escenario de posiciones, y una segunda función es la de constructores, voceros de la opinión pública, a partir de la cual los políticos confirman sus agendas y toman sus decisiones. Ante esta visión, los medios adquieren su valor dentro de los procesos electorales al grado de que absorben a los políticos como sus personajes para el espectáculo y los utilizan como un producto de consumo. El mundo de la política se convierte también en una combinación de percepciones, imágenes y verdades a medias. Hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de la población tiene como principal referente de información a la televisión. Es esta situación la que provoca en los políticos la tendencia a creer que la mayor exposición en los medios se convierte en un mayor volumen de votos. Esta idea trae consigo una fuerte derrama de dinero destinado a propagar sus imágenes y pagarlas en los medios de comunicación. A pesar de que en tiempos electorales las emisiones en medios electrónicos sobre análisis político se incrementan, pero no politizan al ciudadano, sino que son utilizadas para ponerlas al servicio del mejor postor. Es decir, les representan ventas de espacios, y es que la democracia les genera ingresos a los medios de comunicación. Ahora, con las reformas a la ley electoral y a la de radiodifusión, se han intentado acotar que los partidos políticos compren tiempo y espacios en los medios. Sin embargo, ya se invierte en los medios a través de inserciones pagadas en los espacios noticiosos como si fueran notas informativas, y las dependencias de gobierno como publicidad. De este modo, en las copiosas y costosas campañas existe la convicción entre los candidatos de todos los partidos de que la apropiación de la voluntad del electorado está en cuanto mayor sea su permanencia en los medios, sobre todo en televisión, y con ello tendrán mayor oportunidad de imponerse en la contienda electoral. Esta visión impone la percepción de que el proceso electoral se determine por la mayor presencia de los protagonistas en la televisión. Su mensaje es y será lo de menos. El objetivo es y será sobresaturar al electorado con base en la imagen, por lo que se piensa que una elección se gana con presencia en medios que equivale a dinero, no
a ideas y o propuestas. Sin embargo, las pasadas elecciones presidenciales de 2018 marcan un punto de quiebre a este panorama y pareciera que estamos ante un nuevo paradigma en las contiendas electorales, ya que lo que quedó de manifiesto es que los medios no afectan las preferencias electorales tal y como se venía pensando. Los medios de comunicación otorgan conocimiento sobre los candidatos, no obstante, no modifican en absoluto la posición política subyacente de las personas. Dicha posición se construye básicamente a través de la experiencia social vivida, esto es, la percepción de la realidad social. En la discusión sobre la influencia de los medios de comunicación en las preferencias políticas, se analiza comúnmente si es posible afirmar que el consumo de medios produce un efecto diferenciado sobre aquellas personas que se informan sobre la política a través de los medios. En ese sentido, los autores que se han dedicado a estudiar esta relación y se enfrentan al problema de cómo medirlo. Los académicos apuntan a que es posible efecto de los medios en las personas. Se requiere una serie de pasos: el proceso del acceso a los medios, la exposición, la recepción de los mensajes y posteriormente la respuesta política que pudieran tener. En todo este proceso dejan fuera la experiencia vivida de las personas, es decir, no se rescata la experiencia social del individuo. Y es que la metodología utilizada es a través de encuestas y ninguna de estas captura o pretende capturar los efectos políticos de los medios en las personas. Los investigadores han señalado que se deben identificar no solo quién ha sido expuesto a las noticias, sino qué personas pueden utilizar la información provista por los medios para formar o cambiar sus evaluaciones políticas. Con lo dicho hasta aquí, se muestra que en el país no se ha encontrado una manera de identificar mediante encuestas la recepción del mensaje de parte de las personas que se exponen a los medios. La verdad es que la literatura sostiene que los efectos de los medios en la opinión pública son mínimos. Más aún, se argumenta que el creciente acceso a las nuevas tecnologías, es decir, el Internet, las redes sociales y la creciente variedad de contenidos de la televisión de paga, genera que las personas tengan mayores opciones para ejercer sus verdaderas preferencias, por lo que si bien en un principio la falta de opciones hacía que consumieran noticias, ante este nuevo panorama ya no tienen que hacerlo, mientras que las personas que sí tienen preferencia por el contenido informativo no lo dejarán e incluso podrán consumir un tipo de noticias más acorde a sus preferencias. Por lo tanto, el creciente acceso segregará tanto la demanda como la oferta de contenidos. Antes de la televisión restringida por cable o por satélite y el Internet, para los mexicanos era muy complejo consumir otro tipo de información que no fuera ofertado por los medios de comunicación tradicionales, que, como es sabido, a lo largo de la historia han sido controlados por las élites del país. Cierto es que los datos nos demuestran que el acceso a las tecnologías en México ha aumentado, lo que implica mayor posibilidad de acceso a los medios de comunicación, y también es cierto que aunque la gente tendrá más opciones de elegir contenidos mediáticos, no por eso se volverá más informada. Simplemente se le proporcionará mayor alternativa de entretenimiento. Si no prefieren las noticias, olvidarán sus responsabilidades democráticas. Estos argumentos tienen una repercusión, sobre todo respecto al papel que juegan las campañas políticas. Si la hipótesis es correcta, el único efecto que tienen es que nos proporcionan conocimiento sobre los candidatos. Sin embargo, inducen a las personas a aplicar estándares de evaluación a candidatos. Si vivimos en un país en el que ciertos grupos sociales se les puede influir más a través de los medios de comunicación,
cuando se trata de candidatos o temas donde el grupo social no tenga una opinión previa o ésta sea débil. Suponiendo que la opinión es débil en la época de precampaña, entonces la información provista por los medios únicamente generará conocimiento, y con base en ese conocimiento, sin llegar a hacer un juicio de valor, es como los mexicanos eligen a sus representantes. Con todo lo expuesto, podemos observar que lo sucedido en las elecciones presidenciales del 2018, a pesar de que la inmensa mayoría de los medios tenían una marcada preferencia por los candidatos del PRI y el PAN con sus alianzas partidarias, Morena y Andrés Manuel López Obrador ganan con un amplio margen, poco más de 30 millones de votos. Los elementos que se conjuraron fueron múltiples: el nivel de inconformidad por la permanente crisis económica, los grandes niveles de inequidad y desigualdad socioeconómica, la carestía de la canasta básica, el desempleo, los altos niveles de inseguridad, no solo por la violencia, y ya es decir mucho, sino también por la inseguridad social reflejada en los casi nulos accesos a los servicios de salud y educación, y la escandalosa y cínica corrupción de los gobernantes. Esta realidad apabullante generó que la ciudadanía buscara una alternativa al sistema que gobernaba el país, y la encontró en el movimiento antisistémico liderado por AMLO. Pues un porcentaje amplio de los electores que en procesos anteriores no habían votado por él, en esta ocasión le dieron su voto, lo que le permitió rebasar lo que consideraban sus opositores como su tope de votos. Cabe señalar que su campaña estuvo centrada más en la llamada campaña por tierra, mítines recorridos por estados y municipios, más que mediática, lo que refuerza la hipótesis planteada de que los medios poco influyen en las preferencias electorales de los ciudadanos y de que las encuestas son incapaces de medir las convicciones políticas de los electores. Los resultados de las elecciones presidenciales del 2018 marcan un punto de quiebre en la visión que se tenía sobre la relación de los medios de comunicación y los procesos electorales, que se circunscribe en la relación de la comunicación y el poder. Por su atención, muchas gracias. Muy bien, a continuación pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Quienes quieren hacer algún cuestionamiento, por favor, levante la mano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La pregunta va dirigida a los tres profesores. ¿Cómo es que Andrés Manuel logra estrechar relaciones con sus acérrimos rivales titulares de televisoras, al grado de que en determinado momento el titular de Televisa, Azcárraga, prestar el Estadio Azteca para culminar su campaña? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a los tres profesores y es, en su opinión, ¿qué pasaría si Andrés Manuel no logra cumplir todo lo que prometió? En su campaña hizo muchas promesas, prometió muchísimas cosas. ¿Ustedes qué creen que pasaría en el caso de que por cuestiones de la vida no se lograran realizar esas propuestas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Emilio Sánchez, estudiante del segundo semestre de la carrera de comunicación. Mi pregunta es para el doctor Hugo. ¿Qué hace diferente a AMLO
de los antiguos mandatarios y finalmente estableció vínculos con quienes él mismo llama prensa fifí. Buenas tardes, soy Bocanegra, profesor especial de aquí de la Maratón, estudiante de octavo semestre. La pregunta pues puede ir general para los tres, pero en específico sería para el doctor Gudiño. Si bien el índice de aprobación de Andrés Manuel López Obrador como presidente supera el 80%, ¿qué hay de aquellos temas en los que sí ha habido bastante polémica, como por ejemplo la cancelación del aeropuerto, que de los temas que se han encuestado, al menos en la última que salió de Reforma, si no estoy equivocado, lo que es Guardia Nacional, aeropuerto, me parece que la cuestión de Venezuela son los temas en los que menos apoyo ha tenido. ¿Qué va a ocurrir el día en el que alguno de estos temas tenga más bien menor apoyo y más situaciones en contra? Buenas tardes, soy Jimena de Comunicación y Periodismo del Semestre del Instituto. Y bueno, quería preguntar si realmente creen que AMLO va a realizar un cambio o simplemente es una mentira que los mexicanos queremos creer. Hola, mi nombre es Angie, soy del segundo semestre de Comunicación y Periodismo. En realidad creo que solamente lo que expusieron los maestros es una realidad de un suceso que nos va a acompañar durante 6 años. Yo creo que la cuarta transformación y lo que expuso el maestro son solamente como aciertos de Andrés Manuel. Yo creo que no es que haya hecho vínculos a los que ellos llaman la prensa fifí. Yo creo que es como parte de un gobierno influyente donde no puede dejar a un lado los medios de comunicación. Entonces creo que las preguntas que varios de mis compañeros han hecho fueron ya respuestas en la conferencia. Pongan más atención. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Arturo de octavo semestre. Son básicamente 2 preguntas. La primera va relacionada en cuanto a la comunicación social que tiene actualmente la administración, que desemboca en su misma comunicación política. A fin de cuentas, la comunicación que tiene actualmente el Poder Ejecutivo va un tanto distante a la figura que generalmente se mantiene del presidente, donde es algo más holgado, que se tiene comunicación un tanto más cotidiana, con un lenguaje más cotidiano, que a fin de cuentas. Si esto a la larga puede afectar puede afectar, la misma comunicación social o con la misma comunicación política, la manera en que se expresa el presidente, ¿no? En primera vez sería una pregunta. La segunda, de ejemplo yo podría, a lo mejor no sé si está en una posible, tiene en diferentes puntos flacos la misma comunicación social, bueno, más bien, si tiene algunos puntos flacos la comunicación de AMLO, en la cuestión, por ejemplo, que tuvo en el enfrentamiento él con el funcionario en Dos Bocas, cuando el funcionario le preguntaron que si se iba a hacer este proyecto petrolero de Dos Bocas, el funcionario dijo que no, que ese dinero se iba a utilizar para poder fortalecer Pemex. En la mañanera del día siguiente Andrés Manuel dice que sí. Entonces esa disyuntiva que hay, que a fin de cuentas es un problema comunicacional. Y ya por tercera, sobre todo por lo que dijo el doctor Ahumada, la cuestión de la publicidad. Ya sabemos que se redujo de manera importante el dinero que
que va hacia los medios de comunicación, que a fin de cuentas provocó una serie de despidos en muchos medios de comunicación, que a fin de cuentas, si bien es sabido por algunos o por muchos, este financiamiento público compromete de cierta manera la línea editorial de algunos medios. Entonces esto de una u otra forma cambia la manera en la que se deben de sostener económicamente algunos medios. Sobre todo en la cuestión de los medios impresos, no se sostienen de su mismo tiraje. Todos sabemos que el negocio de los medios de comunicación es la publicidad. Entonces, en este caso, que la publicidad gubernamental es una gran entrada para los medios de comunicación, la pregunta sería, ¿cuál debería de ser el nuevo modelo de negocios por el cual se tendrían que sostener los medios de comunicación? Serían las preguntas porque si no nos alcanza el tiempo. Adelante. Bien, vamos a tratar de ir bueno, a ver, sobre la primera pregunta de cómo es que AMLO se relaciona con sus acérrimos contrincantes, ¿no? Yo lo veo al revés. Los acérrimos contrincantes son los que cercaron a AMLO. Muere el rey, vive el rey. El que ahora tiene el poder es AMLO. Entonces, los intereses de los grandes capitales, pues ahora quieren tener una relación con el que ostenta el poder político. Él lo ha dicho claramente también. Va a haber una separación entre lo que es el poder político de lo que es el poder económico. En los gobiernos anteriores había un romance, puede ser. No había barreras, no había distinción. Los políticos, los gobernantes se volvían empresarios, tenían intereses, formaban parte de sus familias, de los consejos de administración de las grandes empresas, tenían inversiones, y los grandes empresarios pues también se metían a la política y esto. Entonces, aquí lo que se postula es que haya esa separación, pero sabemos que efectivamente para la construcción de un país todos son necesarios. Entonces, tampoco la apuesta es la confrontación, o no debiera ser el divorcio. O sea, se necesitan las empresas, se necesitan los capitales, se necesita la inversión. Entonces, en ese sentido, ahorita están así como que en el round de sombra, ¿no? Están en el round de estudio. ¿Qué armas traes? ¿Cuál va a ser tu postura? Y bueno, están así como que un poquito estudiándose unos a otros. Yo así lo veo. ¿Qué pasaría si AMLO no cumple con sus promesas? Debemos de entender que cuando hay un cambio, cuando hay una transformación, los procesos son lentos y difíciles, porque rompen el estatus, el nivel de estabilidad que había, se tocan muchos intereses. Entonces los cambios suelen ser turbulentos, traen convulsiones. Entonces estamos empezando a vivir un proceso de transformación, y esto va a traer, dice por ahí, coletazos del dinosaurio, ¿no? O sea, no está muerto. Entonces hay respuesta, hay presiones para que ciertas situaciones no cambien, para que ciertas prórrogas, ciertos beneficios que se tenían, que no se pierdan. Entonces, contra lo que se está combatiendo son los que ostentaban el poder, o sea, no son cualquiera. Entonces hacen ver que es muy probable que se fracase, y muchos están apostando a eso, pero por eso también le cuestionan que si en 6 años le alcanza para hacer esa cuarta transformación. Entonces
bueno, aquí es una cuestión en la que pues también tenemos que participar todos y estar dispuestos a los vaivenes que esas transformaciones traigan. El ejemplo es esto del Huachicol. Cuando se inició su combate, pues tuvo que sufrir algunos días de desabasto, de que no había servicio de gasolina, etcétera, como consecuencia de ciertos cambios que se empiezan a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las promesas se van a empezar a vislumbrar, a convertir en políticas públicas. Hay que hacer cambios a las leyes, a las reglas, y bueno, pues todo eso lleva tiempo, ¿no? Es como cuando queremos hacer cambios en nuestra casa, llegan los albañiles, empiezan a tumbar paredes, la incomodidad, hay que estar brincando montones de arena, de cemento, nos quitan el gas, nos tenemos que ir a bañar a un baño público porque de repente quitan el tinaco, en fin, para la remoción de la casa, ¿no? Entonces estamos en una remodelación y yo creo que, bueno, que el proceso va a ser sinuoso y bueno, hay que estar preparados para ello, ¿no? A ver. Básicamente los políticos son como los periodistas, o sea, el periodista, pues aunque tenga una serie de ideales, una serie de principios, pues va a tratar de negociar con la empresa para la que trabaja, ¿no? Yo recuerdo, ahorita me viene a la memoria el mejor ejemplo de Carmen Aristegui, del camarada Javier Solórzano. O sea, en el año 2002 de este siglo, pues trabajan en Televisa, en el gran monstruo que siempre fue criticado, pues les dio un excelente espacio, Círculo Rojo se llama su programa, trabajaban en W Radio, el noticiero de Televisa también, pero pues después hubo una ruptura entre estos periodistas con la empresa y bueno, pues tuvieron que irse a otro espacio. Recuerdo también esta entrevista que fue histórica, que bueno, sí es recomendable para las nuevas generaciones. Yo creo que en YouTube está, de Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, ya fallecido, y el comandante Marcos, ¿no? Esa entrevista que le hizo el gran periodista Julio Scherer al comandante Marcos en el Canal 2, en Televisa, ¿no? Entonces, ¿quién iba a imaginar que la empresa de Emilio Azcárraga iba a permitir que el periodista más crítico que teníamos en ese momento, con el guerrillero más crítico, pues estuvieran en los estudios de la empresa? Entonces yo creo que esa misma analogía se puede aplicar a los políticos. A un político de izquierda o progresista, tienes que negociar, tienes que buscar alianzas y obviamente en las campañas tendrás que confrontarte con distintos grupos. Y viéndolo así, pues si esa analogía la trasladamos al periodista, es algo muy similar. Cuando Carmen Aristegui iba a conocer el famoso reportaje de la Casa Blanca, MBS y la familia Vargas reaccionan de manera virulenta porque ellos buscaban que les dieran la autorización para la banda ancha y para sus negocios de internet, el gobierno de Peña. Obviamente el gobierno de Peña pues saluda esa decisión, MBS expulsa a Carmen Aristegui y bueno, reaparece hoy en día y encuentra espacio en Radio Centro, que también es otra empresa que ha reprimido a muchos periodistas. El caso histórico de José Gutiérrez Vivón, ¿no? Que es el periodista, el maestro del periodismo de la radio, y Radio Centro pues prácticamente lo sacó no solo del cuadrante, sino de la vida periodística. Entonces esos ejemplos muestran pues que en el mundo real pues se tiene que negociar, hablar, buscar acercamientos y también buscas confrontación, y creo que esa es la explicación más lógica que yo vería en el caso de estas alianzas. Y obviamente tiene que ver el poder, ¿no? Como decía el maestro Ahumada de AMLO, pues los distintos grupos
empresariales que antes fueron la famosa mafia del poder. Y sobre ya las expectativas que despierta este gobierno, pues son muchas, pero también son 100 días, es muy poquito tiempo, pero si lo vemos en ese, pues en ese pequeño laboratorio, pues parece que 100 días son muchos años, ¿no? Que en 100 días ha hecho un sismo en todas las decisiones que se han tomado. Algunas son polémicas, otras no, pero pues son 100 días, es muy poco tiempo para todavía evaluar, pero por lo que hay en la vitrina, pues se podría decir que hay aspectos muy favorables, y bueno, pues el gran desafío es que la transformación que se pretende y que se ha prometido, y bueno, pues la sociedad en este momento tiene un voto de confianza en AMLO, y bueno, pues esperemos que esto sea positivo y favorable. Bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado tanto por el maestro Rafael como el maestro Hugo Sánchez, en el sentido, no se puede llegar a un gobierno, el primer gobierno de izquierda, formalmente reconocido, pues con una serie de enfrentamientos, sobre todo con los poderes fácticos. De ahí, porque ese acercamiento mutuo con empresarios desde Romo, los Azcárraga, Salinas Pliego, etc. Es correcto. Hay que recordar, en el caso, por ejemplo, de las grandes reformas de los años 30, del cardenismo, cuando Cárdenas arriba al poder, hizo alianza con Calles. Llegó al poder y comenzó a instrumentar su proyecto, y fue cuando rompe con Calles, y gracias a esa alianza con la que hace inicialmente con Calles es que él logra arribar al poder. De lo contrario, nunca hubiera arribado al poder. Es lo mismo que pasó ahora. En el año 2006 tuvo un fuerte enfrentamiento con el Consejo Nacional Empresarial, que fue el que sacó esta famosa frase de AMLO: es un peligro para México. Pero en el 2018 ya tuvo un acercamiento con este agrupamiento, y gracias a eso se ha arribado al poder. Y en estos 100 días pues ya se han hecho una serie de cambios. Hemos estado observando una serie de cambios, por ejemplo, de carácter social, la implementación de la ayuda a la gente de la tercera edad, doblarle su pensión, quitar la pensión a los expresidentes, renunciar a los pinos, implementar los precios de garantía para el campo, el ayuda a los jóvenes estudiantes, la ayuda también para los mal llamados niños que no estudian ni trabajan, abriendo la posibilidad de aprender un oficio a través del pago de un salario, por lo menos por un año. El combate al huachipoleo, que es un fenómeno gravísimo, gravísimo. Estas alianzas eran necesarias. ¿Qué pasará si AMLO no logra ese tipo de las promesas que él dijo que iba a cumplir? Yo creo que hasta estos momentos, en estos 100 días, varias de las promesas que tuvo en campaña, o que ha venido haciendo desde el 2006,
y en el 2012 ya están cumplidas. En menos de 100 días. No creo que vuelva a pasar otro fracaso o que la población no vea las expectativas cumplidas, como fue el caso de Fox. Yo estoy totalmente seguro de que aquí la situación va a ser diferente. Claro, es difícil. Los intereses a los que se enfrenta pues no son pocos, pero se ha logrado. Y con el apoyo popular, que es como lo que pudo hacer Cárdenas en el año 34-40, con el apoyo popular se enfrentó a un fuerte poder, que era el de Calles. Aquí, con el apoyo popular, que a los 30 millones de votos, el 53% de la votación nacional. Y en estos momentos ya ha crecido todavía más. Por supuesto que se van a hacer las reformas que él ha prometido. Yo estoy totalmente seguro de que eso va a suceder. No. Por lo consiguiente, pues yo creo que desde nuestro punto de vista es presionar, ser críticos en aquellos aspectos que no nos gustan. A mí, por ejemplo, no me gusta el hecho de que se vayan a construir 100 universidades y las que ya están hechas se les olvide o se les restrinja el presupuesto. Creo que lo primero que tiene que hacerse es consolidar las que ya tenemos, como el caso de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, y después construir las demás. Pero no construir las demás restringiéndole, por ejemplo, el presupuesto a las que ya están establecidas, como es el caso de la UNAM o el Poli, etc. En ese sentido, sí merece una crítica el caso de AMLO, al que hemos apoyado siempre. Incluso aquí lo trajimos un día y llenamos el auditorio de Vasconcelos, en una mesa como esta. Ahí estuvimos y lo cuestionamos. Claro, hay que apoyarlo, pero con sentido crítico. Por lo demás, pues yo creo que todo lo que tenía yo que decir. Gracias. Por cuestiones de tiempo, de hecho, ya tenemos que ocupar el auditorio, que ya hay el cambio de turno de trabajadores. Pero yo tengo una propuesta para los doctores. Creo que el tema da para mucho. Y creo que también, como bien han dicho, es un corte de caja apenas, de 100 días, un poco más. Pero esto podría dar pauta precisamente a hacer esta mesa, replicarla quizás semestralmente, para poder dar cuenta de los aspectos que nos atañen, de lo que se ha ido avanzando y generar precisamente este tipo de acercamiento con los jóvenes desde el ámbito de sus investigaciones, de sus experiencias, porque en lo personal creo que da para mucho. Y además la participación de los jóvenes es trascendente en la construcción de todo lo que podemos hacer académicamente. La propuesta es, y aquí abiertamente, ante todos los que están asistiendo, es poder replicar este tipo de conferencias, de ejercicios, con otra temática quizá, viendo cómo han pasado los meses y lo que haya sucedido para poder tener más elementos y ver cómo ha ido avanzando, porque creo que es algo necesario y algo imprescindible desde un punto de vista académico poder dar ese tipo de acercamientos. Lo que sí tengo que hacer, y aprovechando a nuestro público, es la entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes. Voy a leer el reconocimiento, dice:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan el presente reconocimiento. En este caso voy a ver a que ya está más cerca y después, conforme vaya pasando, al doctor Rafael Ahumada Barajas por su participación en la conferencia Comunicación Política, el caso de las elecciones 2018 en México y la llegada de la 4T, que se llevó a cabo el día 3 de abril en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, nuestro Evangelio del Estado de México, abril de 2019. Muchísimas gracias, doctor. Al doctor José René Rivas Ontiveros. Y para el doctor Hugo Luis Sánchez Uribe. Y sí, esto fue en el marco de la Semana de la Comunicación, pero creo que hay mucho que podemos seguir platicando y aprovechando la cercanía con nuestro productor de la tarde. Los invitamos a la siguiente conferencia a las 4 de la tarde, si quieren comer algo que tiene que ver sobre relaciones públicas y comunicación social como las raíces y fundamentos de la orden comunicadora. Muchísimas gracias, que tengan